Saludos nuevamente amigos de Z-Dolph, me disculpo por la demora en traerles esta continuación, tuve algunos inconvenientes, pero no entremos en detalle con eso, y pasemos a la historia que tomará un giro radical, que ya se veía venir, no obstante será muy diferente a lo que esperan amigos. Sin más, prepárense, porque... ¡Es hora del duelo! Luego de haber llegado a Namekusei, lugar en el cual, no solo los caminos de Gogeta y Bellito se unieron sino de igual forma Nil y Cooler, pasaron a formar parte de esta alianza para detener a la máxima creación Sufuru. Por desgracia aunque Gogeta se percató de algo vital, Hachigak los arrasó y dejó seriamente lastimados, eliminando a Nil. Que hizo a Bellito estallar en ira alcanzando el Super Saiyajin, obteniendo un poder asombroso, sorprendiendo a Gogeta y Cooler de su poder, preguntándose qué era dicho poder, pero ninguno supo responder, más que Bellito, quien entendió que se había transformado en el legendario Super Saiyajin, prometiendo que él vengara a Nil, pidiéndoles no intervenir a los otros dos. Gogeta le pidió que se deteniera puesto que no lo iba a vencer aún con su poder. Bellito no lo escuchó y rápidamente fue a enfrentar a Hachigak. Y en efecto pese a la fuerza denotada por Bellito y sus feroces hazañas, no estaba haciendo ni un poco la diferencia ante el increíble poder de Hachigak. Donde antes de ponerse más grave la situación, de gracias a que Dende llegó aquí, por órdenes del Badriara para ayudar, logró curar a Gogeta y Cooler, los cuales unieron al enfrentamiento enseguida, con Gogeta, remarcando calmarse porque puede haber una forma de derrotarlo, impresionado a los dos, en especial a Cooler que le dice si de verdad habla en serio, se apresure a contarles su plan. Pero Gogeta remarca que no hay tiempo de ello, eso lo sigan cuando llegue el momento. Cooler, enfadado le aclara más valer que su plan funcione o lo eliminará independiente del resultado. Bellito, responde que no permitirá ello, más aún teniendo presente hacerlo pagar, iniciando un pequeño conflicto entre ellos, mientras se enfrentaban, casi sin parecer haber bandos, hasta que Gogeta les reitera que ya habrá tiempo para arreglar sus diferencias. Cooler le da la razón, permitiéndolos liderarlo. Por el momento, Gogeta tenía bien en claro que el más completo para esto debía ser Bellito. Él junto a Cooler distraen a Hachigak, mientras Dende curaba a Bellito, el cual ya tenía presente emplear su poder más poderoso en cuanto llegase el momento. Y en efecto, tal y como hizo con Bellito, Hachigak abatió fuertemente al par de guerreros, sobre todo en cuanto a Cooler, para salvarse de un ataque, logró fintear y engañar a Gogeta, para ponerlo en el blanco al revés. Por desgracia aún con el éxito tuvido, no le sirvió de mucho esa distracción, pero antes de que las cosas empeoraran, Hachigak se dispone a eliminarlos, suscitando el vital momento en el cual Bellito sin saber lo ocurrido, iba a ayudar a sus compañeros, pero Gogeta le advirtió alejarse y preparar sus poderes, apresurándolos porque duda tener otra oportunidad. Y por muy trillado que suene, estos logran coordinarse bien, con Cooler que entendió rápido su plan, cambiando un poco el plan. Debido a que se concentraron en fortalecer su Nova, eliminando a la temible creación Sufuru, de una forma similar a como lo hicieron Goku y los demás en la ova respectiva, solo que esta vez se generó una gran explosión, que sacudió todo el lugar. Bellito solo pudo sostener y llevarse a Dende, y los debilitados Gogeta y Cooler tuvieron que arreglar como pudieron, siendo golpeados, ligeramente por la explosión, derribándolos y dejándolos más lastimados. Y si Bellito no tarda en aparecer ante el debilitado Cooler, que intenta venderse, Bellito fácilmente lo frena al estar por darle el golpe final. Gogeta lo detiene, puesto que a pesar de todo, de no haber sido por él su última maniobra, no habrían vencido. Bellito también señala que si no hubiera destruido su planeta, no tendría que estar aquí, y por eso eliminara. Cooler solo le dice que su amigo es muy ingenuo. Gogeta le ordena callarse, porque no está en disposición de hablarle, remarcándole a Bellito entender lo que perdió, mejor que nadie, pero de no ser por esas tragedias, las cuales aún se pueden remediar, probablemente jamás alcanzaría ese increíble poder. Bellito se queda pensando en ello, dándole la razón dolorosamente a Gogeta. No obstante, este titubeando un poco de sí remarcando el no poder perdonarlo, se dispone a darle el golpe final. Sin embargo, de una forma inesperada, Cooler en esa distracción zafa del agarre, lanzando con el resto de sus fuerzas, una gran ráfaga en el suelo, que alzó una fuerte cortina de humo y polvo.
cegando a los guerreros, mientras escapaba lo más rápido que podía, mediante el mar, prometiendo vengarse por esa humillación, afirmando el ser muy incrédulos. Al escaparse Bellito culpa a Gogeta, iniciando una fuerte discusión, pero no llega a más, puesto que Dende y algunos Namekusei aparecen con las esferas del dragón, con Dende recuperando a Gogeta, mientras Porunga era invocado. Lamentablemente la tragedia ocurrió una vez más y no por un nuevo enemigo, sino por las limitaciones de Porunga. Así es, la trágica situación de solo poderse revivir una persona por deseo. Reviviendo a Neil en primer lugar, el cual pese a la situación, sugirió que solo reconstruyeran los planetas y esperan algún tiempo, para poder fortalecer a Porunga. Ambos Saiyajin se mostraron alegres de la noticia, no obstante aunque no se les diezmó esa alegría sí decayó en cuanto remarcaron que tenían que esperar un poco más, inclusive hasta que llegara un nuevo patriarca. Y si por obvias razones, estos se quedan en el planeta a esperar, debido a no tener a dónde ir, a diferencia de Cooler quien prometió regresar. Justamente el gran patriarca, perdió la vida debido a su edad, pasando, casi un año entero, donde todavía no estaban las esferas con el poder requerido, cosa que ya estaba por quedar, no obstante. Una nueva amenaza estaba llegando al planeta, pero no era Cooler el que iba en esa nave. Iba a decir quién es el que viene en la nave, amigos, pero mejor decidí dejarlo de interrogante, y crear más suspenso para el próximo capítulo. Ya los ajuego de ver el video completo, dejar like, comentario, suscripción, y compartir. Pásense por mi canal. Pásensela bien lo que sobre de su día, y hasta el futuro.